días la paciente, desde hace 3 días la paciente presenta dolor abdominal asociado a evacuaciones diarreicas líquidas número 5 por día, vómitos incoercibles, niega fiebre, antecedentes personales negados completamente. Al examen físico, usted encuentra una paciente con una presión arterial de 80-50. Aparte de eso, tiene una frecuencia cardíaca de 135 y una frecuencia respiratoria de 28, satura 99%, tiene una temperatura de 35.6 Celsius, Glasgow, respuesta ocular 3, respuesta verbal 3, respuesta motora 5. Cuando ustedes hablen de Glasgow, lo más correcto que tienen que hacer siempre es ver, colocar donde ustedes le han retirado puntos. Entonces tenemos que su Glasgow es de 11 de 15 y el llenado capilar de la paciente es más de 2 segundos. El aspecto de tu paciente o la paciente que nos ha llegado es somnolienta, tiene mal estado general y tiene un olor así dulzón que ya delata más o menos el diagnóstico. La cabeza es normocéfalo, pero usted la ve muy deshidratada, tiene las mucosas orales deshidratadas. Las pupilas son isocóricas normorreactivas y usted nota que tiene aleteo nasal. En el cuello no hay ingurgitación yugular, no masas, no adenopatías. Y siguiendo con el examen físico, usted tiene un tórax simétrico e impresiona el uso de músculos accesorios, ruidos respiratorios completamente normales y los ruidos cardíacos están taquirrítmicos. El abdomen tiene los ruidos hidroaéreos presentes, están un tanto aumentados, no tiene miseromagalia ni tiene masas, pero no impresiona tener rebote, no defensa, pero impresiona que tiene un dolor generalizado de la palpación. Difícil dilucidarlo realmente por el estado de alerta de la paciente. Las extremidades están simétricas y la piel está seca, pulsos presentes. Pues entonces nosotros en ese momento tenemos que hacernos varias preguntas de qué vamos a hacer. Entre ellas, ¿cuál es mi diagnóstico de trabajo ante esta historia? Recordemos que ningún paciente llega al servicio de urgencias diciendo, hola, yo tengo cetoacidosis diabética. Va a llegar con una sintomatología y un grupo de síntomas y usted tiene que llegar a un diagnóstico de trabajo que le permita ser lo suficientemente amplio para llegar al diagnóstico. Saber, muy importante, siempre en el servicio de urgencias, si un paciente tiene signos de inestabilidad hemodinámica. ¿Qué laboratorios y gabinetes usted le va a enviar a ese paciente que le ayuden a comprobar su diagnóstico de trabajo y manejo según signos y síntomas que tiene su paciente y de acuerdo a la patología a la cual usted cree que su paciente tiene? Entonces nos preguntamos qué tiene. En este momento lo que yo les puedo decir, que mi paciente tiene un estado confusional agudo. Sí, es cierto. Pero ¿por qué está causado ese estado confusional agudo? Ella está en shock. Sí, tiene shock. Pero el estado confusional agudo tiene varias causas y podría ser también de corte metabólico totalmente. Por la parte del shock, yo digo que tiene un shock mixto, que tiene un shock hipovolémico y tiene un shock séptico. ¿Por qué pienso que tiene un shock hipovolémico? Porque ella ha estado con vómito y diarrea y que esto esté asociado, pérdidas de fluidos por el vómito y diarrea que dijimos que tenía y aparte de eso que tenga una gastroenteritis. En la parte metabólica, considero que la paciente está deshidratada y que dentro de esa deshidratación y que debido a la gastroenteritis ella podría tener desequilibrios hidroelectrolíticos que estuviesen incidiendo en el estado confusional. Muy importante sería el sodio, más que el potasio, el fósforo y el magnesio. El sodio es el que me causaría mayor alteración de estado de alerta. Sin embargo, como la paciente tiene pérdidas aumentadas, pues va a tener la paciente va a tener o pérdida de potasio y el potasio sigue al magnesio, el magnesio sigue al potasio, puede tener disminución de fósforo, disminución de calcio
por las pérdidas aumentadas de líquidos que tiene y también podría ser por causa de la glicemia, ya sea que la paciente tiene una hipoglicemia o una hiperglicemia. Recordemos eso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Con todo paciente que tengamos inestable o que determinemos que tiene inestabilidad o con todo paciente tenga o no tenga inestabilidad, el paciente, usted tiene que hacerle el A, B, C, D, E. Los especialistas en medicina de emergencia somos especialistas en el ABCDE. Vía aérea permeable, respiración, cómo están los movimientos respiratorios, cómo están los campos respiratorios, cómo está la parte circulatoria, el llenado capilar, la presión arterial, si las extremidades están frías, si está cianótico el paciente, si tiene diaforesis, si está pálido, qué disability estaríamos hablando de qué alteraciones neurológicas tiene y exposición sería ver al paciente por todos lados buscando una causa que se me esté perdiendo, ya sea por la ropa o lo que tenga puesto. Pues procedemos a hacerle una glicemia porque a toda paciente con alteración de estado de alerta, a todo paciente que tenga un coma o alteración de estado de alerta, vamos a ver cómo está la glicemia. Y encontramos que nuestra paciente, la máquina, el DistroTIC dice que tiene high. Y lo más rápido que yo puedo hacer con esta paciente es hacerle una gasometría. Eso lo puedo tener rápidamente, en menos de un minuto, y encuentro que mi paciente tiene un pH de 6.96 con una CO2 en 8, una PO2 en 98, un bicarbonato en menos de 3, un lactato en 4.3 y satura 99%. Además de eso, la máquina me dice que la paciente tiene más de 500 de glucosa con un sodio en 127, un potasio en 6.7, una hemoglobina en 18 y un hematocrito en 60. En este momento, vuelvo a pensar, ¿mi paciente tiene un estado confusional agudo? Sí. ¿Tiene shock? Sí. Pero hay algo metabólico en todo esto. Volvemos a pensar que tiene un shock mixto, hipovolémico y séptico, que hay deshidratación. Ya probamos cómo sé que hay deshidratación, el examen físico. También tiene lactato elevado. El lactato elevado me habla de hipoperfusión. La hipoperfusión viene hacia el shock. El sodio está disminuido según esa gasometría. El potasio está elevado y la glicemia está más de 500. Por lo cual pienso que mi paciente tiene una acidosis metabólica con anion gap aumentado y que entre esas encontramos la cetoacidosis diabética. Ahora, antes de cualquier cosa hay que conocer al enemigo. Y ya hace muchos siglos, alguien mucho más sabio que nosotros, el general Sun Tzu, general chino, dijo: conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo y podrás pelear en 100 batallas sin un desastre. Por eso, para entender el manejo de la cetoacidosis diabética, debemos entender la fisiopatología de esta enfermedad y todo sobre ella, desde su definición. ¿Y cómo la definen generalmente? Es una complicación de la diabetes mellitus que es potencialmente mortal, que se caracteriza por hiperglicemia, cetonemia, acidosis metabólica con anion gap elevado, como resultado de una deficiencia absoluta o relativa de insulina y un exceso de hormonas contrarreguladoras. Realmente esta definición te dice casi toda la fisiopatología de la enfermedad, pero vamos a continuar. Entonces, ¿cómo entendemos la fisiopatología? Vamos a hacerlo de la forma más simple, que sería que hay una desregulación, hay un imbalance entre la presencia de la insulina y las hormonas contrarreguladoras. La insulina ha disminuido, está completamente ausente o una disminución tan alta que no pueda la insulina contrarrestar a las hormonas contrarreguladoras. Recordando cuál es la función de la insulina.
La función de la insulina es, ella es una hormona que toma la glucosa que nosotros ingerimos y la ayuda a llegar a las células, y una vez que la glucosa se encuentra dentro de la célula, esta glucosa va a entrar se va a convertir en piruvato, y de piruvato va a ir hacia el acetil-CoA, y el acetil-CoA va a introducirse al ciclo de Krebs. Aparte de frenar la lipólisis, aparte de que ella hace que lo que nos sobre en carbohidratos termine convirtiéndose en glucógeno dentro de nuestro hígado. Bien, el glucagón, por su parte, es la hormona que hace exactamente todo lo contrario. Ella promociona o hace que nuestro cuerpo tenga gluconeogénesis, y gluconeogénesis, que quiere decir que es incremento o ruptura del glucógeno, gluconeogénesis, producción de glucosa, y glucogenólisis, que sería agarrar el glucógeno y transformarlo hacia la glucosa. Aparte de eso, también estimula la lipólisis. Tendremos otras hormonas como serían el cortisol, la hormona de crecimiento y las catecolaminas. En síntesis, estas hormonas son hormonas catabólicas. Entonces, el paciente va a estar en un estado completamente catabólico. ¿Por qué? Porque el cuerpo cree reflejamente que él está en hipoglicemia, y que como no hay glucosa, pues voy a tomar todo lo que yo tenga, toda la reserva para producir glucosa. El problema es que esa glucosa no la puedo utilizar porque no está la insulina que nos permita ser utilizada la glucosa. El cuerpo está, pongámoslo así, está confundido, y por eso reacciona como tal. Vemos aquí mismo, hay una deficiencia absoluta, aumento de las hormonas contrarreguladoras, gluconeogénesis, glucogenólisis, la disminución de la utilización de la glucosa, y va a haber hiperglicemia, mientras que va a haber producción de ácidos grasos, y que los ácidos grasos van a entrar dentro de un ciclo que nos va a permitir utilizarlo como energía. Sin embargo, va a producir cuerpos cetónicos y se va a producir la acidosis. Y es muy importante conocer esto, porque siempre decimos, pero ¿para qué yo produzco cuerpos cetónicos? Pues hay una buena razón. Los ácidos grasos se beta oxidan y se convierten en acetil-CoA, y esa acetil-CoA va a introducirse en el ciclo de Krebs. Asimismo, cuando se producen los cuerpos cetónicos, ahí no está, pero en otras imágenes uno puede saber que hay 3 tipos de cuerpos cetónicos, que son el ácido acético, el ácido hidroxibutírico y la acetona. El ácido acético se puede transformar también en una molécula muy similar al acetil-CoA, que podría introducirse dentro del ciclo de Krebs y producir energía. Es más, ellos son la fuente de energía del cerebro. ¿Por qué? Porque recordemos que la barrera hematoencefálica no permite la entrada de muchas cosas. Entonces, no permite la entrada de ácidos grasos para que los ácidos grasos puedan entrar a beta oxidación y convertirse en acetil-CoA. Sin embargo, sí permite que los cuerpos cetónicos ingresen al sistema nervioso central, o ingresen hacia el cerebro y se conviertan en la energía del cerebro. Lo mismo explicado aquí. Tenemos un paciente que cuando está en cetoacidosis, pues en la parte de los músculos, por la ausencia de la insulina y la presencia de las hormonas contrarreguladoras, pues voy a empezar a romper mis proteínas, voy a hacer una gluconeogénesis, voy a tener disminuido el uso en el hígado, que es nuestro reservorio de glucosa. Voy a aumentar el gluconeogénesis, voy a aumentar la glucogenólisis. Obviamente va a estar disminuida la utilización de glucosa, y recordar, muy importante, porque alguna vez se lo van a preguntar, ¿dónde se producen los cuerpos cetónicos? Se producen en el hígado.
Y en la grasa, pues va a haber un aumento de la lipólisis con producción de ácidos grasos. Todo esto traerá como consecuencia una hiperglicemia. La hiperglicemia va a causar una diuresis osmótica y por eso nuestro paciente va a tener glucosuria, pérdida de líquidos y electrolitos e hipovolemia. Ahora, ¿qué puede causar todo este desastre? Piensen siempre en las 5 Is, ¿sí? Así las 5 Is. Lo más fácil de recordar es esto. Las 5 Is. Infecciones, neumonía, infección, cualquier tipo de infección. Infarto, cualquiera, infarto agudo de miocardio, stroke, infarto que puede ocurrir en el intestino, obstrucción intestinal. Embarazo, sí, el embarazo puede causar diabetes y de ahí pasar la pobre paciente a una cetoacidosis. Indiscreción sería que nuestro paciente ya diabético pues no siga su dieta, y deficiencia de insulina que podría ser que el paciente tiene una muy mala adherencia o las dosis no son las adecuadas. Otras causas, obviamente, que aquí no en la I no están, está una diabetes de novo o bien la utilización de ciertos medicamentos como los corticoides. También debemos recordar a que estos nuevos hipoglicemiantes orales, los SGLT2, que ellos, si bien pueden producir una cetoacidosis diabética, inclusive en un paciente tipo 2, es algo interesante. Esto es una cetoacidosis diabética euglicémica. Así que si alguna vez le preguntan que si existe una cetoacidosis euglicémica, sí, existe una cetoacidosis euglicémica. ¿Cuál será el cuadro clínico de nuestro paciente? El cuadro clínico está dado por dos situaciones. La hiperglicemia y la acidosis. Estas dos situaciones metabólicas explican toda la variedad de síntomas que tiene el paciente. Por parte de la hiperglicemia vamos a tener polidipsia, poliuria, polifagia, pérdida de peso. Dirán ustedes cómo lo hace. Claro, uno, el paciente, a pesar de que él tiene hiperglicemia, su cuerpo cree que no hay suficiente glucosa. La hiperglicemia va a causar poliuria, polidipsia, claro, porque estoy perdiendo líquidos. Obviamente o el paciente se está deshidratando. La polifagia será porque el cuerpo cree, bueno, si no hay glucosa voy a comer más. Y en la pérdida de peso porque estoy en catabolismo, porque lo que ocurre en una cetoacidosis diabética es muy similar a lo que hacen las personas cuando hacen dieta cetogénica. Por eso pierden el peso. Como dije, la deshidratación, los síntomas que vamos a ver: mucosa oral seca, ojos hundidos, hundido está mal escrito, está muy mal escrito. Lengua saburral, piel seca. Hipotensión, obviamente perdí líquidos, voy a tener hipotensión. Taquicardia, la taquicardia es una taquicardia refleja por pérdida de líquido. Oliguria, obviamente ya perdí líquido y de repente voy a dejar de orinar. Y va a haber alteración de estado de alerta que puede ir desde la somnolencia hasta el coma. La acidosis también provoca una estela de síntomas, como sería el dolor abdominal. Es muy común que un paciente con cetoacidosis diabética tenga irritación del peritoneo debido a la acidosis. Y muchas veces son confundidos con que el paciente tiene otra patología y dejan de lado que probablemente la cetoacidosis es la que está causando este dolor abdominal. Generalmente es un dolor diseminado. Náuseas y vómitos lo va a causar la acidosis. Letargia, somnolencia y hasta el coma. La taquipnea, que es lo que se conoce como la respiración de Kussmaul, y el fetor cetónico o el aliento afrutado. Muchas veces los estudiantes me dicen que nunca han sentido ese olor, no saben cómo es, porque piensan que el paciente, no sé si huele a jugo de manzana, porque dice, el libro dice aliento afrutado. En realidad, el olor es muy similar a la acetona
que utilizan para hacer uñas en los salones de belleza, de estas uñas tipo shellac y estas cosas que tienen que usar una acetona muy concentrada. Ese es el olor que ustedes tienen que buscar. Para las personas que nunca han sentido ese olor, pues no sé, el olor de la goma industrial que utilizan en la construcción. Es muy similar a esta goma transparente que utilizan en la construcción para pegar ladrillos y estas cosas que son más que todo alegóricas en las casas. Entonces tiene ese olor particular y lo van a sentir sobre todo cuando el paciente habla. Cuando el paciente habla. Es más, no sé si Alexandra ha estado un día en la cual yo haya entrado al área de choque y haya dicho a toda voz, hay un paciente con cetoacidosis, porque yo puedo sentir ese olor con mucha facilidad. No sé, yo tengo esa capacidad de sentirlo a la distancia. Sí, hasta con mascarilla y todo. Y hasta con mascarilla. ¡Ah! Hay una cetoacidosis. Sí. Bueno, criterios diagnósticos. Vemos que estamos conociendo a nuestro enemigo, ¿verdad? Y tenemos que saber entonces cuáles son los criterios diagnósticos del paciente. Y existen diferentes criterios diagnósticos o criterios diagnósticos dados por asociación. La más común que nosotros utilizamos es de la American Diabetes Association, que dice que la glucosa, la concentración de glucosa se encuentra mayor de 250, que el pH es un pH que está por debajo de 730, el bicarbonato se encontrará por debajo de 18, el anion gap será mayor de 10, hay cetonas positivas y hacia el año 2009 ellos decían que para ellos no era importante si había o no beta hidroxibutirato. La beta hidroxibutirato se encuentra generalmente en sangre. Ese es el que usted va a medir en sangre. Lo que usted mide en orina es la acetona en realidad. Y el estatus mental del paciente puede estar alterado. Aquí no incluyen la osmolaridad, pero les pueden preguntar cuál es la osmolaridad de un paciente con cetoacidosis diabética. Pues el paciente con cetoacidosis diabética, la osmolaridad estará como el paciente le dé la gana, en serio. Puede estar con la osmolaridad aumentada, disminuida o completamente normal, dependerá de los electrolitos del paciente. Bien, mientras que los británicos dicen cosas muy similares, pero lo que a mí más me llama la atención y me gusta más, ellos dicen que la cetoacidosis inicia hacia una glicemia en 200. Una glicemia en 200 y ellos sí requieren pues cetonas en orina, requieren beta-hidroxibutirato, no les importa el estado mental del paciente y mientras tanto que lo que es la Asociación Clínica de Endocrinología y la Asociación Americana de Endocrinología no le interesa que el paciente como tenga la glicemia, siempre y cuando el paciente tenga acidosis y tenga la presencia de cetona en sangre. Y repasando esta charla, porque siempre uno tiene que repasar, no vaya a ser que haya salido algo y el estudiante lo leyó y tú no lo leíste, eso puede pasar, porque somos seres humanos. Me encontré que la Asociación Canadiense dice que no importa nada, solo importa que esté ácido, que no hay criterios, que tiene que estar ácido, punto, ya, se acabó. Yo que entonces, ¿cómo hacen diagnóstico en Canadá? No entiendo. Bueno, pero si algún día les preguntan, hay muchas. ¿Qué usa Panamá? Panamá utiliza generalmente los criterios de la American Diabetes Association. Y ellas asimismo dividen la cetoacidosis en leve, moderada y severa. Y eso va a depender no de la cantidad de glucosa, sino del pH y el bicarbonato del paciente. Eso es lo que da la gravedad, no la glucosa. No, que tiene. El paciente puede tener 300 de glicemia y tener 6.9 de pH. Así que la gravedad la está dando entonces el pH en sangre, el bicarbonato y el anion gap del paciente. Como diagnóstico diferencial existen muchas acidosis metabólicas con anion gap aumentado o acidosis también de tipo, acidosis metabólica con anion gap aumentado. Vamos a encontrar, ¿verdad?
Entre ellas lo que es el ayuno, el pH va a estar normal, sin embargo va a haber presencia de cetonas, el anión GABA aumentado y la osmolaridad aumentada. Mira que aquí dice que la osmolaridad va a estar aumentada en la cetoacidosis. No, la osmolaridad va a estar como el paciente lo quiera, porque la osmolaridad debemos recordar que depende del sodio del paciente y puede ser que el sodio del paciente esté bajo o esté el paciente hipernatrémico o eunatrémico, ¿ok? La acidosis láctica, por su parte, obviamente va a tener la presencia de lactato y todo lo demás va a estar normal. El anión GAP va a estar aumentado porque el anión GAP se aumenta por el lactato. La acidosis urémica, por su parte, entre las cosas que vamos a encontrar es que tiene el boom aumentado, pero muy probablemente la glucosa en sangre esté normal y no haya cetonas. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestro paciente? Así como va pensando el detective Conan, ¿qué vamos a hacer? ¿Cumple nuestro paciente con todo lo que hemos dicho en esta charla? A ver, vamos. Tenemos un paciente con una glicemia en 687, ¿ok? Tiene una glicemia por encima de 250. Tiene presencia de cuerpos cetónicos en orina, tiene 3 cruces, o sea que tiene bastante. Y como vimos, tiene una gasometría en la cual tiene un pH en 6.9, un bicarbonato en menos de 3. O sea que tiene mucho. Y si calculamos el anion gap, pues vamos a encontrar que el paciente tiene el anion gap aumentado. Entonces, vemos aquí el BH de nuestro paciente tiene 16.000 leucos con 82% neutrófilo, 14 hemoglobina, plaquetas bien. La radiografía no tiene gran cosa y el electro tiene una taquicardia sinusal. ¿Qué voy a hacer yo con mi paciente? Bueno, pues hay que hacer que se aleje la cetoacidosis, hay que restituir el balance como hizo Anne en la leyenda del último maestro del aire. Restituyó la estabilidad. Ok, entonces tenemos nosotros que ser como Anne, a restituir. Y nuestro tratamiento se basa en fluidoterapia, electrolitos, insulinoterapia y precipitante. Pero para que nunca se nos olvide, quiero que recuerden esta imagen. Esto es una silla. Si es alta, se va a caer. Nadie se podrá sentar sobre ella, obviamente. Y asimismo es el tratamiento de un paciente con cetoacidosis diabética, como una silla con 4 patitas. Y la primera patita que usted va a tener es la reanimación con líquidos, siempre. ¿Qué es lo primero que va a tener el paciente con cetoacidosis? Reanimación con líquido, porque ese paciente va a tener una déficit de agua de 6 a 8 litros de agua aproximadamente. Lo siguiente que usted se va a fijar es en los electrolitos de su paciente, porque el siguiente paso dependerá de un electrolito, que es el potasio. Si el potasio está disminuido, usted no puede iniciar la insulina. No me haga y no me diga, como me dicen los estudiantes siempre. Yo le digo, a ver, ¿cómo se maneja una cetoacidosis? ¡Insulina! Ya mataste al paciente. Dilo en orden. Porque así como lo dices, lo haces. Así que por eso a mí me gusta poner imágenes. Los electrolitos, el potasio, siempre, potasio primero. Yo tengo que fijarme cómo está ese potasio. Si el potasio está bajo, no puedo arrancar con la insulina. Tengo que reponerlo. Si el potasio está normal, a cada solución de mantenimiento le mantendré potasio. Y si el potasio está elevado, obviamente voy a poder iniciar la insulina. Lo siguiente va a ser la insulinoterapia. La insulinoterapia y luego, obviamente, ¿qué causó todo esto? Porque tú puedes hacer todo muy bien, reanimé, electrolito, insulinoterapia, pero el paciente tiene una gastroenteritis y no le has dado antibióticos. El paciente tiene, ¿qué le digo? El paciente tiene una gastroenteritis, no le diste antibióticos, el paciente tuvo, por ejemplo, uso de un medicamento, vamos a decir corticoides, esa fue la causa, tienes que retirar el corticoides del paciente cuando lo solucione. El paciente hizo una
cetoacidosis euglicémica por medicamentos, tienes que retirar ese medicamento. Entonces, vamos a ver. Yo siempre le digo a los estudiantes que la gente se mete a medicina porque no le gustan las matemáticas. Y la medicina tiene mucho de matemáticas. Y aquí vamos a ver. El sodio, tenemos que ver el sodio real de nuestro paciente, porque mientras estamos pensando en esto tenemos que hacer algunos cálculos. La paciente tenía 143 de sodio, sin embargo tenía 500 de, creo que más de 500, tenía, sí, 506, 700 de glicemia. Entonces, vamos a calcular el sodio real. Y aquí vemos cómo se calcula el sodio real. Dice, sodio medido más esto que está aquí, glucosa, que usted midió menos 100, por este número. Si la glucosa está menos de 14, usará este número. Si la glucosa está por arriba de 400, utilizará este número. Como yo ya me sé cómo es la cosa, ¿verdad? Como yo ya me lo sé de memoria, yo digo, bueno, 2.4, pues en realidad es 2.4 por 6 veces que está aumentado. Probablemente lo agarré de otro laboratorio del mismo paciente que tenía por lo menos 700. O sea, si tiene 700 está aumentado 6 veces. ¿Ok? 2.4 por 6 más 143 me va a dar que el paciente tiene un sodio real en 157. Es muy importante saber cuál es el sodio de mi paciente, porque de eso depende los líquidos que le voy a dar. Voy a calcular el déficit de agua y me da que tiene un déficit de agua más o menos de 5 punto algo, redondeado casi 6 litros, y voy a calcular la osmolaridad efectiva. La osmolaridad efectiva solo incluye el sodio y lo que es la glucosa, no incluye el boom. Así que vamos paso por paso. Fluidoterapia. En la primera hora yo voy a dar entre 1000 a 1500 mililitros de solución salina, continuándole con 250 mililitros a 500 mililitros por hora. Esto no es receta de cocina, porque si usted puede tener una cetoacidosis con un paciente nefrópata que se hemodializa, y eso sí es difícil de manejar, créanme, me ha pasado. Entonces tienes también que verificar, o que tu paciente, porque dicen todo el mundo, la cetoacidosis le da a los jóvenes, eso es mentira, también le puede dar a un adulto mayor, ¿ah? Y que sea cardiópata. ¿Y quién te dice que un paciente joven no es cardiópata? Así que, si bien los libros te dicen eso, tienes que individualizar al paciente. O bien, podemos decir que si el paciente tiene signos de shock, yo voy a reanimar a ese paciente como si fuera shock y después yo me voy a encargar de todo lo demás. Si queremos ser un poquito más papistas que el Papa, podemos hacerlo por mililitros por kilo y dar de 15 a 20 mililitros por kilo en un inicio como bolos. Esa es la cantidad de líquido que voy a dar. Y luego mis líquidos en mantenimiento, que seguirán siendo solución salina normal, dependiendo de mi sodio. Ahora vamos a verlo. Continuar con 4 a 10 mililitros por kilo. Ahora, ¿por qué es importante calcular el sodio? Porque si mi paciente tiene una hiponatremia real, voy a dar solución salina como mantenimiento. Pero si mi paciente tiene hipernatremia o eunatremia, voy a dar solución salina media. Y cuando mi glicemia llegue a 200, voy a agregarle a mi reanimación o mis líquidos de mantenimiento, voy a agregarle dextrosados. Y dirán, pero si es una cetoacidosis, ¿por qué le doy dextrosados? Porque en este momento yo he podido, cuando llego a una glicemia de 200, yo controlé la glucosa, pero no he controlado todavía las cetonas. Y las cetonas son frenadas por la insulina. La producción de cetonas son frenadas por la insulina. Recuerde, con la solución salina normal y el uso de solución salina normal se asocia a acidosis hiperclorémica. Y también usted puede, pues,
llenar al paciente mucho de líquido y darle una hipervolemia y que te haga un edema agudo de pulmón. Esas cosas pasan. Sin embargo, siempre nos hemos preguntado, ¿qué es mejor? Ah, pues si el paciente está deshidratado, coloides versus cristaloides. Pues ¿sabes qué? Siempre ganan los cristaloides. Resucitación utilizando soluciones balanceadas para prevenir la hipercloremia. Las soluciones balanceadas es lactato Ringer, el grupo de los lactato Ringer, que todo el mundo piensa que el lactato Ringer es uno, no, ellos son 4. Está el Plasmalit, está el lactato Ringer como lo conocemos, el Harman y se nos fue el nombre del otro, pero son 4, lo buscan. ¿Ok? En este estudio ellos compararon solución salina versus lactato Ringer y lo que encontraron era que ellos podían hidratar muy bien, que el que usaba lactato Ringer obviamente no tenía acidosis hiperclorémica, pero que el paciente resolvía la glucosa más rápido con solución salina que el paciente con lactato. Eso es lo que ellos encontraron. Igual aquí, Plasmalit versus solución salina, pues salió que son iguales o muy similares con lo mismo. Igual este estudio donde decía que puedo utilizar lactato Ringer versus la salina, pues encontraron pues lo que yo les dije más o menos. Ahora, ¿por qué doy dextrosados? Simplemente por esto. Si alguien quiere buscarlo, pues lo busca. La resolución de la glicemia con la insulinoterapia ocurrirá hacia las 6 horas. Sin embargo, la cetonemia se resuelve hacia las 12 horas. Electrolitos. Hay que vigilar el potasio, mucho ojo con él. Si está, sobre todo, si está 3.3 o menos o más de 5.2. Hay que vigilar otros electrolitos como sería el magnesio y el fósforo. Yo sé que muchos van a decir, pero a mí me dijeron en bioquímica o en fisiología que cuando hay acidosis metabólica, el potasio está alto. Eso es verdad, pero el paciente no se sabe el libro, así que tienen que pensar eso. El paciente no se sabe el libro. Tú te sabes el libro y es lo que vas a esperar, pero te sorprenderás cuando encuentres con un paciente con hipocalemia y una cetoacidosis porque tiene más cosas. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene un potasio en menos de 5.2, pero mayor de 3.3, yo a cada solución de reanimación le debo agregar entre 20 a 30 miliequivalentes. No debo iniciar la insulina si el potasio es 3.3 o menos de 3.3. ¿Por qué? Porque si yo inicio la insulina, ¿qué hace la insulina? La insulina introduce el potasio a la célula. Entonces, si yo le pongo a mi paciente insulina con hipocalemia, mi paciente no se va a morir de la cetoacidosis, se va a morir de la parada cardíaca que va a ser por la hipocalemia que le voy a producir. ¿Verdad? Vigile los electrolitos cada 3 a 4 horas. Sí, cada 3 a 4 horas al pobre cristiano usted le va a sacar sangre. Cada 3 a 4 horas y usted que va a ver el sodio, el potasio, el fósforo y el magnesio. Si su paciente tiene el fósforo disminuido, pues agréguele fósforo. El fósforo se pasa en 6 horas. ¿Ah? Nada está poniendo el embolio. En 6 horas. Más o menos lo que yo les había dicho. Aquí vemos. Paciente con 3.3 o menos, give potasio y subirlo. 3.3 a 5.3, eso depende de donde usted lo lea y de su laboratorio, de entre 20 a 30 miliequivalentes de cloruro de potasio en cada infusión, para mantener el potasio entre 4 y 5. Si está por arriba de 5.3, no de potasio, pero revise el potasio porque lo va a disminuir cuando inicie la insulina. La insulina, ya sabemos que es una hormona anabólica, conduce la glucosa y el potasio hacia la célula, frena el catabolismo de las hormonas contrarreguladoras, bloquea la transformación de los lípidos en ácidos grasos, bloquea el metabolismo de la cetogénesis, ya sea de las proteínas y las acetonas. ¿Cómo voy a comenzar? Bueno,
Algunos libros te dicen que des un bolo de 0.15, ahí puse 0.14, 0.15 unidades por kilo y luego continuar con una infusión de 0.1 unidades por kilo por hora. La dilución más fácil de hacer es 100 unidades de insulina rápida, rápida. Jamás den insulina lenta intravenosa, porque pueden matar al paciente. No está hecha para ser intravenosa. La intravenosa es la rápida. 100 unidades más 100 de solución salina. La meta que usted tiene que tener es que a cada hora que usted haga el Destrotic, el paciente va a disminuir de 50 a 75 miligramos por hora. ¿Verdad? ¿Cuándo voy a hacer esto? Voy a disminuir a 0.05 unidades por kilo por hora. Cuando mi paciente llega a una glicemia de 200 y en ese momento voy a agregarle dextrosados al paciente. 2 horas antes de disminuir la insulina, de apagar la insulina, mantengo la insulina rápida. Es decir, inicio mi NPH y se lo dejo 2 horas a 1 hora antes. ¿A qué me refiero? Ok, llegó el paciente, ya está mejor, tiene el pH 7.35, el bicarbonato está en 22, la glicemia está en 200, en 180, el paciente no tiene cetonas y la gente lo que hace es apagar la insulina de una vez ya. No. Usted lo que va a hacer es que el paciente, que coma, le pongo la NPH y espero por lo menos 1 hora con la infusión de insulina puesta y luego lo apago. Porque si no va a rebotar. Y pasa bastante. Y lo verán. Oiga, doctora, ¿y no podemos usar otras insulinas? Oye, que sí se puede. Hay estudios que dicen que sí. Yo puedo usar insulina Lispro, utilizar la subcutánea y poner la subcutánea cada hora. Claro que imagínate eso de esta pobre paciente. Lo puyo para ponerle la subcutánea y lo puyo para ver la insulina y perdón, para ver la glucosa y lo puyo cada... No, pobre hombre, mejor vamos a ponerle, ¿ok? Pero solo se utiliza en aquellas cetoacidosis que sean leves a moderadas y pacientes sin ningún tipo de complicación y que les gusta que lo puyen, ¿ah? El bicarbonato, siempre que la gente ve una acidosis, lo primero que piensa es dar bicarbonato. Y ustedes vieron que en mi silla no puse el bicarbonato, porque el bicarbonato no es parte del tratamiento. No está indicado de forma regular. Está indicado cuando el pH es menos de 6.9, o en realidad debería decir menos de 7, porque puede provocar depresión miocárdica, gasto cardíaco disminuido, arritmia, vasodilatación y muerte de mi paciente. La acidosis. Entonces ahí pongo el bicarbonato. O cuando el paciente tenga hipercalemia, digo, vamos a decir que tienes 8 de potasio, bueno, puedo ponerle bicarbonato porque es parte del tratamiento de la hipercalemia. ¿Me expliqué? No utilizaremos bicarbonato como algo regular, solo en esa situación. Entonces debemos hacerle, ¿cuál es el seguimiento que debemos hacer? Vamos a hacer así como tomó en Nanami. Vigilar mi paciente por signos de inestabilidad, signos de hipoglicemia o hipervolemia. Debo hacerle Destrotic cada hora. Electrolitos, sodio, potasio, fósforo, magnesio y gasometría, que si el paciente no tiene ningún problema respiratorio, por favor háganle una venosa. La gasometría venosa en una cetoacidosis es muy comparable a la arterial, así que no anden puyando. Lo puye por acá y le saco. No estén puyando a cada rato esa arteria, por ejemplo. Y hay que tener la resolución del desencadenante. Criterios de resolución. ¿Qué voy a hacer cuando descontinúo? Pues criterios de resolución son exactamente todo lo contrario de los criterios de cetoacidosis. La glicemia está por debajo de 250, el bicarbonato está, ahí dice 15, algunos libros, el ADA te dice mayor de 15. Personalmente, yo prefiero que esté por arriba de 18. El pH está por arriba de 7.3, el anion gap ha disminuido, eso lo dice el ADA.
Y los UK, o sea, los británicos dicen pH mayor de 7,3 y la cetonemia ha caído. Con respecto a la insulina, el cese abrupto de la insulina, como ya les expliqué, va a causar un rebote, hiperglicemia, cetogénesis y otra vez la acidosis. Y como le dije, uno hace esto que les expliqué, que puede ser, algunos te dicen que 2 horas, otros que hasta 30 minutos a 1 hora, así que puede ser de 2 horas a 30 minutos, entonces quedémonos en el justo medio, 1 hora, ¿ok? 30 minutos antes de la ingesta de comida, bla, 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 ponemos la NPH y calculamos la insulina de base que le vamos a dejar, que puede ser de 0,3 a 0,8 unidades por kilo. Y bueno, ¿qué pasó al final? ¿Qué pasó al final con nuestra paciente? Luego de casi 14 horas, y con felicidad, podemos decir que nuestra paciente tenía un pH en 7,37, una PC2 en 27, una PO2 en 100, un bicarbonato en 20, una glicemia en 150. ¿Cuáles son las complicaciones del manejo de una cetoacidosis? Que tu paciente haga hipoglicemia porque se te olvidó hacerle los gastrotics. Que te haga hipocalemia porque no pusiste potasio en las infusiones de seguimiento. Que te pueda hacer edema cerebral, sí, te puede hacer edema cerebral, pero eso se ve más en los niños o bien en aquellos pacientes con un pH menor de 7,1, una PCO de menos de 20, cuando los líquidos se han pasado muy rápidamente, cuando iniciamos insulina sin haber reanimado al paciente, cuando usamos el bicarbonato cuando no debe ser utilizado, inclusive se puede producir cuando utilizamos bicarbonato estando indicado. Y edema agudo de pulmón. Son algunas de las complicaciones. Tú vas feliz con esa estrellita y te encuentras con Saitama. Finalmente, siempre van a escuchar aquello de la medicina basada en las evidencias o la medicina basada en pruebas. Está muy de moda, aunque lo escuchemos ahora, eso viene de los años 80. Bien. Y ahora tiene más relevancia con esta época de la pandemia. Escuchas un pocotón de gente diciendo que la hidroxicloroquina sirve, que la ivermectina, bla, 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 bla. Nada de eso ha probado funciona. Pero existe también la medicina basada en las experiencias. Uno, cuando usted lee de cetoacidosis, dice, este paciente debe ser manejado en UCI, y créeme, no va a ir a UCI, sobre todo en los hospitales públicos. Lo más probable es que o lo van a resolver en el servicio de urgencia si está presente el urgenciólogo, o lo van a resolver en la sala. Una cosa que la gente pone y que es un error es el siguiente. Después que le pusiste la insulina de base, le pones que le dan Destrotic cada 6 horas. Pero ese paciente podía rebotar, así que es preferible 1000 veces que una vez que tú apagues la infusión, verifiques la glicemia del paciente cada 2 horas por un mínimo de 6 a 12 horas después que la apagas. Porque puede ser que tu cálculo de insulina no haya sido suficiente y el paciente rebote. Así que tú te darías cuenta si está incrementando la glucosa y si requiere restitución con insulina rápida subcutánea. Manténle la hidratación al paciente, por favor denle agua a la planta. Y háganle gasometría cada turno, en serio, cada 6 horas, háganle gasometría, porque les puede echar para atrás y nadie se dio cuenta. Y hay que darle a este paciente tratamiento enzimático. Y miren que escribo enzimático con C, porque hay que estar encima de lo que está ocurriendo en ese paciente. Esto más o menos es lo que yo les he dicho y he resumido. Este es el manejo de la cetoacidosis diabética según la American Diabetes Association. Muchas gracias por su atención y la invitación. Si hay preguntas, estamos a bien preguntar. Esto es Mazinger Z, esta creo que no lo conocen. Esto es para los médicos un poco más viejos como yo. Muchas gracias, doctora, por la docencia. Estaba muy buena, muy interesante y siento que se entendió súper bien.
Si alguien tiene preguntas, lo pueden escribir en el chat o pueden directamente encender sus micrófonos. Yo creo que vi que había grabación. No hay preguntas, todo quedó clarito. Vamos, debe haber alguna pregunta porque hablé muy rápido, ¿ah? Bueno, yo voy a preguntar, Sí. la verdad es que en general el tema me quedó bastante claro, y bueno, es la segunda vez que oigo su excelentísima docencia, Pero pero esta vez fue con animación y todo. sí, 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 más dinámica. Pero quería preguntarle, ¿cuál es como el error más comúnmente cometido o sea, por lo menos que debemos tratar de evitar nosotros ahora que, bueno, los que Que vamos a van empezar a rotar o a hacer internos el próximo año? ok, el error, primero, eh, no ver el potasio. Utilizar bicarbonato cuando no se tiene que utilizar. Ah, se me olvidó decir algo muy importante con respecto al bicarbonato. El bicarbonato, señores, no se diluye en solución salina, se diluye en dextrosa, porque el bicarbonato tiene 44 meliequivalentes de sodio y la solución salina tiene 154. Y si usted diluye eso, va a tener una solución hipertónica. Y usted no quiere eso. Así que ahí lo anotan, bicarbonato nunca con solución salina. Eso es pecado. ¿Ok? Entonces sería bicarbonato utilizarlo cuando no hay que utilizarlo. Eh, no verificar los electrolitos. Eso sería una de las cosas. Y no estar pendiente de los laboratorios del paciente, porque ellos son pacientes muy dinámicos. Y si tienen una duda, pregunten. Pregunten siempre si tienen una duda, si no saben hacer algo. Porque preguntar una vez, eres tonto una vez. Nunca preguntas, eres tonto toda tu vida. Y lo peor de todo es que ni siquiera lo sabes. Cometes errores y errores y errores. Y siempre llévate tu librito para repasar en el turno o en tu celular ten ahí tu sitio web ahí para repasar y para ayudarte cuando no te conteste el residente. No sé, ¿alguna otra pregunta? Ahí llega una pregunta al chat. No sé si la puede ver usted o se la leo. Ya lo estoy viendo. En caso de que llegue el paciente a un centro de salud o policlínica, ¿en qué momento es adecuado hacer el traslado? ¿De una vez o podemos ir adelantando? Siempre empiecen a adelantar el tratamiento. Ese paciente requiere, esa es una situación de vida o muerte, en serio. El paciente se te puede morir por una situación de diabetes. Así que inicia el tratamiento, por lo menos la reanimación con líquido. Inicia por lo menos la reanimación con líquido. Y por favor, en la policlínica no hagan esto que hacen en algunos, de que ponen, por ejemplo, le ponen la solución salina y dentro de la solución salina le ponen 10 unidades de insulina rápida. ¿Eso qué es? Eso es como agarrar un limón y agarrar un litro de agua y decir que eso es una limonada. ¿Okay? Lo mínimo que tenemos que hacer es reanimar a ese paciente. Reanimar y llamar y decir, mira, te estoy mandando una cetoacidosis y te la estoy reanimando. ¿Ok? Es lo mínimo, reanimar al paciente. ¿Alguna otra pregunta? Ay, Dios. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, ya podemos concluir. La verdad es que veo que hay bastantes buenos comentarios sobre la docencia, así que espero que todo haya quedado bastante claro. Bueno, Y bueno, si no cualquier cosa, saben que nos pueden enviar las preguntas al grupo de WhatsApp del comité científico y se las hacemos llegar a la doctora cualquier cosa. ok, estamos a la orden, jóvenes, y nos vemos en el internado. O por ahí, uno nunca sabe. Uno Bueno, nunca jóvenes. sabe. Nos vemos, doctora. Muchas gracias por darnos su docencia hoy y darnos de su tiempo.
Vámonos, jóvenes. Siempre hay que compartir el conocimiento. Chao, Claro. chicos. Buenas noches a todos, gracias por venir. Chao.